La República Cooperativa de Guyana es un país al norte del continente de América del Sur. Tiene límites por el norte con el Océano Atlántico, con Brasil por el sur, con Venezuela por el oeste y con Surinam por el este. Guyana es el único país de habla inglesa en América del Sur y es el tercer país más pequeño en esta parte del continente. Y a pesar de su nombre exótico, el país no es lo que se considera un destino turístico propiamente dicho, pues no tiene largas playas de arena caliente, solo algunas pequeñas calas y en su interior reina la selva tropical con espléndidas cumbres e impresionantes cataratas, lo que hace que resulte bastante interesante para amantes de la aventura y aficionados a la naturaleza. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este interesante paraíso tropical, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Guyana se deriva de Guayana, el nombre original de la región que anteriormente incluía Surinam, Guyana y Guayana Francesa, y según el diccionario en inglés de Oxford, Guyana proviene de un idioma amerindio que significa tierra de muchas aguas. Número 2. Según los historiadores, los indígenas arahuacos y caribes estuvieron entre los primeros habitantes de Guyana, organizados en familias de 15 o 20 integrantes, y vivían de la caza y de la pesca de tiburones. Cristóbal Colón fue el primer europeo en visitar este territorio, esto durante su tercer viaje en 1498. Los holandeses fueron los primeros en establecerse, creando colonias entre 1616 y 1752. Posteriormente, en 1796, los británicos tomaron el control y los holandeses terminaron cediendo el área formalmente solo hasta 1814, y finalmente en 1831 toda la región se denominó la Guayana Británica. Guyana logró su independencia del Reino Unido en el año 1966 y se convirtió en república en 1970, formando parte de la Commonwealth. Sin embargo, siguió recibiendo apoyo económico y cierta influencia política por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. En el año 1978 el país recibió atención mundial debido a un desafortunado hecho sucedido en un pueblo llamado Jonestown. Asimismo, el país ha mantenido constantes disputas con Venezuela por el territorio denominado Esequibo, caso que en la actualidad se está resolviendo ante la Corte Internacional de Justicia. Número 3. Georgetown es la capital y ciudad más grande de Guyana. Es el centro urbano más grande del país y es apodada como Ciudad Jardín del Caribe. En la ciudad se ubican las sedes de gobierno del país, así como la sede de CARICOM, un puerto marítimo, y el aeropuerto internacional. La ciudad tiene numerosos bulevares, muchos edificios históricos y mercados coloniales. Al norte, cerca de su costa atlántica, está el parque de atracciones Splash Mills, el cual es un parque temático con espectáculos, vida vegetal y playas. Según algunas estimaciones, a esta ciudad llegan alrededor de 250.000 turistas por año, es decir, el 66% del total de Guyana. Número 4. Guyana tiene una extensión territorial de casi 215.000 kilómetros cuadrados. El país comprende 3 zonas geográficas principales: la llanura costera, donde vive la mayoría de la población; el cinturón de arena blanca, donde se encuentra la mayoría de reservas de bauxita, oro y diamantes de Guyana; y las tierras altas del interior, que son una serie de mesetas, montañas de cima plana y sabanas que llegan hasta la frontera con Brasil. El país tiene un clima tropical con temperaturas que promedian entre 23 y 29 grados centígrados. Su punto más alto es el monte Roraima, y las cataratas Kaieteur en el río Potaro se cree que es la cascada de una sola gota más grande del mundo. Número 5.
La cultura de Guyana es similar a la del Caribe de habla inglesa. Esto puede deberse a que históricamente ha estado vinculado a esta como parte del Imperio Británico, por lo cual comparte intereses similares en la música, el deporte, la cocina y eventos culturales. El escritor Edgar Miguel Holzer, nacido en Guyana, es considerado el primer novelista profesional de la zona del Caribe de habla inglesa y como el más prolífico que ha producido el Caribe. Algunas de sus obras más importantes son Courting Thunder y una trilogía llamada Keiwana, la cual seguía la historia de una familia a través de los 350 años en Guyana. Número 6. Los principales deportes en Guyana son el cricket, el baloncesto, el fútbol y el voleibol. El país fue sede de partidos internacionales de cricket como parte de la Copa Mundial de Cricket en 2007. El principal estadio del país es el Estadio Nacional de Guyana, el cual tiene capacidad para 15.000 asientos. Asimismo, el equipo de fútbol del país hace parte de la CONCACAF, a la cual clasificó por primera vez a su Copa de Oro en el año 2019, siendo esta su primera competición fuera del Caribe. Headed on here, an early chance. Grab from behind, shot coming, it trickles in. Here comes Bob in the box, and he finishes again. Número 7. La población de Guyana, según datos del 2017, es de casi 778.000 habitantes, donde alrededor del 90% de los habitantes solo viven 10% del territorio del país. La población es étnicamente heterogénea con grupos étnicos originarios de India, África, Europa y China, así como pueblos indígenas y aborígenes. No obstante, comparte dos idiomas comunes, el inglés y My name is Sandra. I came from Guyana. el criollo. Creole. En términos de religión, la mayoría son cristianos, seguido de los hindúes y los musulmanes. I see a world of beauty. I touch, I feel. Número 8. Las principales actividades económicas en Guyana son la agricultura, especialmente la producción de arroz y azúcar morena, así como la minería de bauxita y oro, la madera y la pesca de camarones. La industria azucarera representa la mayor parte de los ingresos por exportaciones y emplea la mayor parte de la mano de obra. Por su parte, la minería acapara gran parte de la inversión extranjera. Número 9. La educación en Guyana es proporcionada en gran parte por el gobierno del país. Lamentablemente, su tasa de alfabetización es una de las más bajas de América del Sur. No obstante, su gasto en educación es alto como porcentaje de su PIB. El sistema educativo es un legado de su tiempo como territorio británico, por lo cual hay guarderías, escuela primaria, escuela secundaria, escuelas especiales, vocacionales y de educación superior. De estas últimas, la más importante es la Universidad de Guyana. Número 10. Guyana cuenta con un buen sistema de transporte y telecomunicaciones. Tiene un total de 187 kilómetros de líneas férreas, todas dedicadas al transporte de minerales. De igual forma, hay casi 8.000 kilómetros de carreteras, pero menos del 10% se encuentran pavimentadas. Asimismo, el país tiene 3 puertos, 2 aeropuertos internacionales y alrededor de 90 pistas de aterrizaje. Número 11. Guyana es una república democrática representativa. El país forma parte de la Mancomunidad de Naciones, cuya cabeza es el monarca del Reino Unido. Por su parte, el poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, el poder legislativo por la Asamblea Nacional y la Corte de Apelaciones es la mayor instancia judicial, seguida de la Corte Superior. El país está dividido en 10 regiones administrativas encabezadas cada una por un Consejo Regional Democrático. Aquí les regalamos una vista panorámica del City Hall, es el edificio más antiguo de la ciudad de Georgetown. Este es el corazón de Georgetown, desde aquí, desde el Hotel Banquet Hall.
Número 12. Guyana es el único país de Sudamérica que considera como delito las relaciones homosexuales masculinas, con penas que van desde los 2 años de cárcel hasta cadena perpetua. Asimismo, hay una ley que prohíbe vestir prendas del sexo opuesto. No obstante, hay sociedades activistas que instan al gobierno para que revoque esta ley que consideran discriminatoria. Parte del territorio de Guyana, conocido como territorio del Esequibo, es una región del escudo guayanés de una extensión de casi 160.000 kilómetros cuadrados, alrededor del 75% del territorio total del país. Este es administrado como propio por Guyana, pero su soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. El caso fue llevado ante la ONU, pero a falta de un acuerdo entre las partes se decidió escalar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Número 14. Guyana presentó el Parque Nacional Keytur, incluidas las cataratas Keytur, a la UNESCO como su primera nominación al Patrimonio Mundial. Estas áreas tienen algunas de las zonas de vida más diversificadas de Guyana, con uno de los niveles más altos de especies endémicas que se encuentran en América del Sur. Sin embargo, la nominación no fue aceptada, pues los evaluadores consideraron que la zona no era muy grande si se comparaba con la Reserva Natural de Surinam Central, que sí se consideró patrimonio de la humanidad. No obstante, se están buscando nuevas alternativas. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.